Gracias, Señor, porque tú revelas tu amor, Señor, a nosotros, tus hijos, en cada momento, en cada detalle, Señor. Te pido, Dios, en este momento, Dios, que tú tomes nuestros corazones, Señor. Que seas tú abrazándolos. Que seas tú, Padre Dios, ministrando nuestro corazón, Espíritu Santo. Que seas tú tomando nuestros pensamientos, nuestras emociones. Que seas tú tomando nuestras convicciones, nuestras ideas y sometiéndolas a ti, Señor. Para que, Padre Dios, tu palabra, Señor, sea, Dios, atraída a nuestros corazones, Padre. Y que podamos abrazarla, practicarla, Señor. Y que sea tu amor revelándose cada día más. Tu amor sobre nosotros. Hoy, Padre, clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, porque reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor. Separado de ti nada podemos hacer. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Jesús. Aquí está tu iglesia, aquí está tu novia. Aquí está tu cuerpo, Padre Dios. Clamando, Abba, Padre. Abba, Padre, Abba, Padre. Espíritu Santo de Dios. Oh, te damos gracias, aleluya, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bendito eres, Dios. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento. Aleluya, aleluya. Y hoy ahí, mientras tomas tu lugar, dile, Espíritu Santo, ministra mi corazón. Espíritu Santo, habla a mis emociones, a mis pensamientos, a mis convicciones. Y deja que sea hoy Él que te enseñe. Amén. Yo creo fielmente que durante este tiempo lo que Dios está haciendo en la iglesia es algo muy hermoso. Y cuando digo iglesia no me refiero simplemente, ¿verdad?, a nosotros como su mesa café, sino al cuerpo de Cristo. La iglesia, la novia que Él viene a buscar, la iglesia que Él viene a buscar, porque se aproxima su regreso y mientras esperamos, dice la palabra, esperamos pero apresurando, pero avanzando. Y es que hay algo que nos toca hacer a nosotros. Y este tiempo en que el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, a la pureza y la integridad de su palabra y a volver a la esencia de sus ideas, de sus conceptos, de su plan, ha sido algo hermoso. Yo estoy segura que lo que está creciendo en nosotros es la obra del Espíritu Santo. Pero va a crecer, así como esa plantita que ustedes se llevaron, si nuestros corazones están dispuestos, disponibles para recibir lo que Él quiere sembrar en nosotros y sigamos creciendo a la plenitud de Él. Porque no crecemos a la plenitud, ¿verdad?, de lo que me puede enseñar en la iglesia, mi pastor. No. Nuestra medida es Él, a la plenitud de Cristo. Y el domingo, mientras escuchaba a Lemuel predicar y evaluando, ¿verdad?, lo que el Señor ha estado hablando en nuestros corazones, era inevitable que de mis ojos no salieran lágrimas. Era algo que yo no podía parar, no lo podía contener. Y no era de tristeza, era de gratitud. De gratitud porque el Señor estaba viendo en nosotros un lugar en donde Él puede comenzar a procesar, a purificar, a santificar, porque hay corazones que están disponibles, dispuestos para que Dios haga su obra. Y ha encontrado en su mesa ese lugar. Y yo decía, gracias, Señor. Y el proceso de purificación y santificación no es fácil. No es fácil. Se duele. Hay cosas a las que vamos a tener que morir. Hay cosas convicciones que vamos a tener que rendir. Cosas que vamos a tener que dejar atrás para poder recibir, no lo nuevo, porque lo que estipula su palabra es algo eterno. Es simplemente quitar lo que no es de Él y moverlo para que crezca Él en nosotros. Como esas raíces, muchas veces cogemos las plantas, ¿verdad? Cogemos las plantas y hay que quitarle a veces cosas que están siendo de limitación para ese crecimiento. Pasa exactamente lo mismo como nosotros. Hay cosas que muchas veces nos están limitando a crecer en Él, madurar espiritualmente. Y la palabra es ese espejo y expone nuestros corazones para poder crecer en Él. Y mientras escuchaba a Lemuel, nosotros estamos en la serie de comunión.
Estuvimos escuchando una serie de prédicas y una serie de estudios basados en unidos en la fe. Pero comenzamos ahora caminando juntos. Por eso es que comenzamos el domingo con el tema llamados a la comunidad y no al aislamiento. Así que yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, estamos llamados a la comunidad, no al aislamiento. Recuérdaselo, llamados a la comunidad, no al aislamiento. Y esta idea o esto que estamos enseñando no es algo que se nos ocurrió a nosotros porque entendíamos que es algo de moda, es algo que puede gustar, o es simplemente que no teníamos nada más que enseñar y decidimos, ¿verdad?, a añadir algo que va de acuerdo a lo que nosotros compartimos aquí los domingos. No. La comunidad, la comunión es una idea de Dios. La iglesia es una idea de Dios. El cuerpo es una idea de Dios. Por lo tanto, como es una idea de Dios, es algo a lo que estamos llamados a practicar y tomar como identidad en nuestros corazones. ¿Ok? Si vemos, ¿verdad? Y quiero que ustedes puedan ver que no es una idea de nosotros. Cuando usted lee la Biblia, que es una sola historia de principio a fin, usted va al libro de Génesis, usted va a ver comunión, va a ver un Dios creando un lugar en donde Él desea habitar con el hombre en comunidad. Y al final, y cuando vamos a Apocalipsis, vamos a ver exactamente lo mismo, el Señor regresando y habitando entre nosotros. Por lo tanto, la comunión es parte del plan de Dios. El plan de Dios es la salvación y el propósito, la comunión. Siempre ha existido ese deseo en el corazón de Dios de habitar en comunión. Lo vemos en Génesis. Como les dije, quiero que busquen Génesis 1:26. Y mientras escuchaba a Lemuel, yo me hacía esta pregunta. Yo decía, Señor, esto es una idea tuya, la hemos escuchado, hemos leído la palabra. ¿Por qué regresamos al mismo lugar a practicar las mismas conductas? Si tu palabra nos llama a la comunión, ¿por qué nos aislamos? ¿Por qué tenemos esos pensamientos tan individualistas? Y era algo que retumbaba en mi mente y le pedí al Espíritu Santo que ministrara mi corazón para yo ir a la raíz de lo que nos impide vivir en comunidad. Escuchamos las consecuencias del aislamiento, escuchamos, pero ¿qué es lo que no nos permite vivir en comunidad? ¿A qué tenemos que renunciar? Porque si no renunciamos o dejamos, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a volver al mismo lugar. Y tenemos que identificar cuál es la fuente que no nos está permitiendo crecer en comunidad. En el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, vemos cómo se practicaba la comunión. Dios mismo practicando la comunión entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él estaba en esa comunión con ellos y decide abrir, ¿verdad?, ese espacio para comenzar entonces a darle un lugar al hombre a que disfrutara de esa comunión. Por lo tanto, el hombre fue creado en comunidad. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Génesis 1:26 al 27. ¿Alguien que quiera leer? Génesis 1:26 al 27. ¿Quiere leer a alguien? ¿Lo tiene, mi lady? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dijo, hagamos. El hagamos nos da a entender a nosotros que había más de una persona. El hombre fue creado en comunidad y dice que fue creado a imagen y semejanza. Pues vamos entonces a definir lo que es imagen y semejanza en lo que es en el hebreo. Imagen
se refiere a tener una representación o un duplicado, lo que define la naturaleza de la persona. Es una característica constitutiva que te hace ser quien eres. Adán era el representante de Dios en la creación y el representante de la creación delante de Dios, porque había una imagen de Dios en él. Semejanza alude, que en hebreo es demut, imagen es selem, alude a una copia fiel o a un parecido, pero no necesariamente una copia exacta. Implica poseer algunas características de Dios, pero no todas, ya que solo Jesús es la imagen de Dios invisible. Pero hay imagen y semejanza en nosotros. El único perfecto en semejanza e imagen es Jesús, pero hay imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y fuimos creados para vivir exactamente como Él lo hace y como Él vive en comunión. Por lo tanto, nosotros como hijos hemos sido creados para vivir en comunidad. El Señor entonces, en Génesis 2:18 dice, luego dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Quiere decir que el hombre y la mujer, los dos juntos, son la imagen de Dios y reflejan el carácter glorioso del Creador. Somos creados a imagen y semejanza, pero tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Reflejar la imagen de Cristo. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Y eso también lo aprendimos cuando Pastor Xavi habló sobre el sacerdocio. Es una responsabilidad que se nos ha entregado a todos. No es simplemente como muchas veces vemos al hombre de la casa o al pastor de la iglesia o al líder. Es una responsabilidad de todos. Somos representantes, responsables y reconciliadores. Tenemos que reflejar la imagen de Cristo. El hecho es que el hombre es creado en comunidad, pero miren esto, que esto fue lo que ¿verdad? Pegó a mi corazón. Dice, los individuos aislados y solitarios no revelan la imagen de un Dios trino. Porque entonces no estamos siendo responsables en reflejar su imagen y semejanza. Cuando nuestra mentalidad y nuestras acciones van al individualismo, dejamos de representarlo a Él. No estamos siendo imagen y semejanza de Dios. Él siempre ha sido, es el plan original, pero el enemigo, que es el creador de toda mentira, el que opera en contra del plan de Dios, ¿qué hizo? Cuando la mujer se acercó al árbol de la vida que el Señor había dicho, de este árbol no vas a comer, ¿qué fue lo que le dijo el enemigo? Utilizó una mentira, pero sembró algo en el pensamiento de la mujer. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo que él dijo que no podías comer de este árbol? Claro que sí, que tú puedes comer más. Si tú comes de este árbol, tú vas a tener el mismo conocimiento, el mismo entendimiento. Le sembró el deseo de que yo no necesito a Dios. ¿Para qué yo quiero a Dios? Si como de este árbol, yo voy a ser igual que Él. Por lo tanto, ¿qué hizo eso? Cuando ella come del fruto, que se lo da a Adán, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Se aíslan, se escondieron. Ahí viene la semilla de no vivir en comunidad, sino aparte. Quiere decir que el producto del aislamiento es el pecado. El pecado es el que nos hace vivir fuera de la comunión y fuera de vivir en comunidad y no participar de la verdad y del diseño, el diseño único del Señor para nuestra vida. Es el pecado. ¿Por qué digo que fue esa semilla de individualismo? Porque cuando definimos individualismo, dice autonomía de pensamiento. Y lo que dijo el enemigo, ¿qué fue? Vas a tener el mismo conocimiento, entendimiento. Le dijo, tú no necesitas a Dios. Y ahí vemos cómo ocurre una ¿qué? El pecado produce aislamiento, por lo tanto, el pecado
lo que hace es que causa una separación de nosotros con Dios. Esa mentira lo que hizo fue abrió la puerta para el aislamiento y a la vez fracturó la imagen de Dios en el hombre. Ahí vemos cómo el pecado es la raíz de que nosotros no vivamos bajo el diseño de Dios. Cuando definimos separación de Dios, el pecado aleja a las personas de Dios, creando una sensación de desolación y abandono. También viene un sentimiento de soledad. Y la soledad, como una emoción de desamparo, surge de esta separación de una comunión divina e humana. ¿Quiénes han sentido esa separación? ¿Quiénes han pasado por alguna ruptura de familia? Y ¿verdad que hay una sensación, un dolor que comienza a surgir en nuestro corazón que es difícil? Porque crea esa sensación de abandono, de tristeza, de que, me abandonaron, ya no tengo esa persona, no va a estar. El pecado hace exactamente lo mismo. Muchas veces no nos damos cuenta, porque a veces pensamos que el pecado, como decía Joy de una vez en la predicación, lo medimos por categoría, el que tiene más peso, el 5, el 4, el 1. Pecado es pecado. Y el mayor pecado es el orgullo. Y es el que más nos aleja de Dios. Cuando no reconocemos nuestra falta, cuando no somos humildes para reconocer nuestra dependencia de Dios, estamos pecando. Por lo tanto, vivimos separados de Dios. Yo busqué qué es lo que esa sensación de desolación y abandono y desamparo causaba en nosotros, que nos desligaba de lo que es vivir en Dios. Vivir íntegramente con su identidad. Y me encontré que lo que entonces provoca todos esos sentimientos es que en nosotros, en nuestro corazón, se empieza a depositar lo que es la orfandad. La orfandad, nos sentimos huérfanos. Y lo podemos ver porque cuando Jesús fue a ascender al cielo, que le estaba diciendo a los discípulos, yo me voy a ir, todavía no, pero yo me tengo que ir. Él pudo ver cómo el corazón de los discípulos se entristeció. Había dolor. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús en Juan 14? Le dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. No se preocupen, ese abandono, ese desamparo, ustedes no lo van a sentir. Yo les voy a dejar al Consolador, porque Él sabe que el sistema de este mundo que opera bajo el pecado trae esa sensación en nosotros. Por lo tanto, nuestras conductas y nuestras actitudes van a comenzar a reflejarse debajo de un espíritu de orfandad y no de hijo. Y muchas veces decimos, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero en nuestra conducta y nuestra actitud se ve si verdaderamente nosotros hemos abrazado esa adopción del Padre. Porque nuestra conducta habla de qué es lo que hay en nuestro corazón. Y usted puede decir, no, yo eso no lo tengo, yo soy un hijo de Dios. Déjeme decirle algo, todos tenemos algo de huérfano en nuestros corazones. Y yo voy a dar ejemplos para que ustedes se puedan ver. Por eso es que no sabemos vivir en comunidad. Por eso es que no sabemos vivir en unidad, como uno solo. Porque hay algo muy adentro en lo que no hemos permitido que la obra del Espíritu Santo se complete por medio de Jesucristo. Somos hijos, nuestra adopción de hijos. Nuestro Dios nos ha adoptado como hijos. Y yo quiero que ustedes busquen Juan 1:12. Y los que están haciendo el discipulado de vida abundante tienen que saber este versículo de memoria. ¿Qué dice Juan 1:12? Vamos, los que están estudiando. Sin miedo, vamos, los jóvenes, Chabela, Tati, vamos, ¿qué dice? Seba. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y en otra versión habla de privilegio. Y esa palabra llamó nuestra atención. Y Sabillo hicimos el ejercicio
de buscar la etimología y encontramos la palabra pacto. ¿Quieres decir algo, papi? ¿No? Está apagado, ok. La palabra pacto. Y pacto me habla de comunión, es un acuerdo. Cuando yo hago un pacto con alguien, es un acuerdo entre tú y yo. Y tú tienes una responsabilidad, pero yo tengo otra responsabilidad para que ese pacto se cumpla. Ese privilegio nos llama a un pacto y a una comunión. Tú eres mi hijo, pero mira, hay un pacto de unidad, hay un pacto de cercanía. No hay una distancia, es que somos hijos de Dios. Amén. Busquen Gálatas 4, 6 al 7. Gálatas 4, 6 y 7. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Que lo tenga? Adiel. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Dice, ya no eres esclavo. Ya esa cultura que moldeaba tu manera de pensar, de actuar, lo que el mundo impregnó en tu corazón cuando venimos a ser hijos de Dios, Él dice que ya tú no eres esclavo de eso. Venimos a ser hijos de Dios, hijos de Dios. Y el ser humano clama en su más profunda necesidad a Dios, Padre. Cuando nosotros como hijos terrenales, a nuestro papá, que tenemos una necesidad, estamos en el cuarto, necesitamos que mamá me traiga agua. ¿Qué tú haces, Chabela? ¿A quién tú llamas? Papi, papá. Llamamos porque entendemos que nuestra necesidad va a ser suplida por Él. Cuando nosotros aceptamos que somos hijos de Dios, nuestras necesidades, nuestro corazón sabe a dónde clamar. Por lo tanto, ¿qué clamor es el que va a haber en nuestro corazón? Abba, Padre, papito, papá. Dice que esa era una palabra en arameo y que aún se utilizaba cuando se iba como a inscribir a los hijos. O sea, la referencia al nombre del papá se le ponía Abba. O sea, es una relación de intimidad, de cercanía. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo, cuando le está hablando, ¿verdad?, en esta carta, él está diciendo, mira, quienes ya han aceptado su identidad, la herencia como hijo, ya no viven en la esclavitud de la ley, de lo que aprendieron. Quienes viven bajo eso son niños. Decía, quienes viven bajo eso no han madurado espiritualmente en la fe que se ha impregnado en los corazones. Y yo leía esto y decía, Señor, ¿cuánto yo he estado en algunas conductas o actitudes? Porque ustedes se van a ver, todos tenemos algo de huérfanos y todos rechazamos esa adopción de hijo de alguna manera. Por eso es que luchamos con la idea de Dios. Porque este mundo nos ha formado, este mundo nos ha dado una cultura, este mundo ha impregnado unos pensamientos equivocados de cómo vivir. Pero el reino de los cielos es el que debe gobernar sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones, sobre nuestra cultura como iglesia. Es el gobierno de Dios, no es el gobierno de este mundo. Y esto es lo que el Señor está llamando a su mesa. Está diciendo, vamos a vivir como hijos para que sepan ser familias y estén en comunión conmigo y en comunión con sus hermanos. Efesios 1:5. ¿Quién lo busca? Efesios 1:5. ¿Alguien que lo quiera leer? Efesios 1:5. Aquí, Rosendo. Sí, Efesios 1:5, en el nombre del Trino Dios, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la versión que tengo aquí dice, Dios decidió
de antemano adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esta adopción era parte del plan de Dios. No es que de momento al Señor se le ocurrió, ay, déjame añadir esto a mi plan como un escape de emergencia. No. Este plan está, mira, preparado, listo desde antes de la eternidad. Y nos llama sus hijos. Aquí vamos a leer otro capítulo de Efesios y quiero dejarles saber que aquí el apóstol Pablo, cuando le está hablando a la iglesia de Éfesos, le está hablando sobre esto porque en esa iglesia habían diferentes culturas. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Por lo tanto, él le estaba diciendo, mira, es que ya no se trata si eres judío, si eres gentil, es que ya es una sola familia. Ya vienen a ser hijos, todos son hijos de Dios. Está diciendo, en la mesa del Padre no hay, aquí se va a sentar el judío, aquí el gentil. No, todos estamos juntos. Y los estaba llamando a la unidad y para que ellos permitieran que el Espíritu Santo se manifestara en los corazones de ellos y entendieran que eran una familia, que Él era el Padre y que todos eran sus hijos. Él es el Padre y todos nosotros quienes hayamos recibido al Señor en nuestro corazón hemos sido llamados hijos de Dios. Y Él estaba haciendo ese llamado. Es igual aquí. Unos son venezolanos, otros son boricuas, unos son colombianos y tenemos diferentes culturas impregnadas en nuestra identidad, pero la identidad que debe gobernar en nuestros corazones, en nuestras acciones, es la identidad de hijo, porque somos ¿qué? Una sola familia. Y eso es comunión. Amén. Efesios 2, del 12 al 13. Efesios 2, del 12 al 13. ¿Quién lee por ahí? ¿Quién lo tiene, Daniel? Déjame llevarte del 12 al 13. Entonces, espérate. No, 11 y 12. Okay. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, había otra identidad que nos gobernaba, otra cultura. Pero cuando venimos a Cristo, lo que nos forma, lo que nos debe identificar, lo que nos debe es Cristo, es la identidad de Cristo. En ese tiempo nosotros estábamos sin esperanza, pero su sangre, su sacrificio nos acercó y nos hizo familia. Dile al que está a tu lado, somos familia. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Miren qué familia grande tenemos. Somos familia. Vamos a Romanos 8, 29, 30. Romanos 8, 29, 30. ¿Quién lo tiene? Romanos 8, 29 al 30. Ok, Gia, toma. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Amén. Cuando Dios, ¿verdad?, crea al hombre, Él está consciente de que su imagen y semejanza va a ser depositada en Él. Él está consciente de eso. Por eso es que este versículo dice, o sea, de antemano los llamó para ser como su hijo, porque su hijo iba a ser una representación, ¿verdad?, perfecta de su imagen. Pero desde el principio ya él conocía esto. La identidad de hijo, o sea, los
y ser hijo no es solamente tener una identidad, es una posición, es una herencia. Y eso es lo más que nos gusta. Tengo una posición, tengo una herencia, porque muchas veces, ¿verdad?, vemos los beneficios, pero la última parte es llamados a reflejar a Cristo. Volvemos nuevamente, somos responsables. Y yo no sé si usted pueda entender la responsabilidad que hay de que nosotros reflejemos a Cristo. Parte de nuestra visión es ser como Jesús en la mesa de muchos. Y el ser como Jesús lo está haciendo usted responsable de reflejar la imagen de Dios. Y si usted entiende que hay cosas que usted todavía no ha aceptado de Dios o está rechazando, es un momento para que rindamos nuestros corazones delante de Dios y Señor, yo quiero ser un representante fiel a tu imagen y a semejanza, porque estamos llamados a reflejar a Cristo. Juan 3, de 3 al 7. Esta es una conversación muy famosa que hay en la Biblia y el Señor Jesús la tuvo con Nicodemo. ¿Se acuerdan de esa conversación? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y Nicodemo entendió eso? No lo entendió. Porque ¿sabes qué? No basta con nacer, asistir a la iglesia, tener el conocimiento, servir. Eso no es suficiente. Para que la identidad de hijo sea impregnada en nosotros tenemos que rechazar nuestra naturaleza pecaminosa para que la naturaleza espiritual que viene de Dios, del Espíritu Santo, sea la que florezca en nuestros corazones. Pero muchas veces queremos tener la identidad de hijos sin renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, cuando reflejamos equivocadamente. Reflejamos desde un lugar completamente equivocado, erróneo, porque no hemos rendido nuestro corazón a renunciar lo que no representa a nuestro Dios. ¿Qué nos representa a nuestro Dios? El pecado. Todo lo que es pecado dice que nos separa de Dios. ¿Cómo saber si yo estoy viviendo como hijo de Dios? Esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Cómo yo sé si yo estoy viviendo como hijo de Dios? Si hay algo, ¿verdad?, que está limitando que yo refleje a Dios a su mayor expresión, a la plenitud de lo que sé. Y encontré varias características de las que podemos adoptar cuando vivimos desde el lugar de la orfandad. Recuerda, cuando no hemos aceptado la adopción que Jesús nos da por medio de su sacrificio, nosotros estamos viviendo desde del lugar de huérfanos. Por lo tanto, todo lo que hagamos, nuestra conducta, nuestras actitudes, va a ser desde ese lugar. Pero hoy Dios y el Espíritu Santo nos está diciendo, quiero mostrarte, quiero revelarte en dónde está tu corazón para que podamos ser responsables y rechazar esas conductas y comenzar a vivir como un hijo de Dios. Así que yo voy a repartirle. Esto es un formulario reflexivo. Usted no me lo tiene que entregar. Usted simplemente lo va a llenar. Y sí, está bien. Y en este formulario usted va a encontrar unas conductas y unas actitudes. Y esas conductas y esas actitudes van a revelar desde qué lugar usted está moviéndose. ¿Está bien? La orfandad es la consecuencia de estar separados de Dios. Por lo tanto, las actitudes que vayan hacia ese lugar es que usted está separado de Dios. No hay una comunión íntegra, plena, saludable, y el Espíritu Santo todavía no le hemos dado el lugar para que Él trabaje en nosotros. Y usted va a marcar 1 al 4. El 1 es casi nunca. El 2 es a veces. El 3 frecuentemente. Y el 4 es siempre.
¿Está bien? Por ejemplo, voy a darle una conducta y una actitud. Y yo creo que esto es algo, ¿verdad? Que los jóvenes, yo creo que todos luchamos, pero ustedes especialmente luchan con esto. Y es la comparación con otros. Compararme con otros. ¿Verdad que sí? Que se pueden identificar con eso. Cuando estamos separados de Dios, que es orfandad, este va a ser nuestro pensamiento. Me siento inferior o superior a los demás, viviendo en constante competencias y celo. Si esa es mi conducta y esa es mi actitud, yo estoy separada de Dios y estoy desde un espíritu de orfandad. Una hija de Dios, reflejando la identidad de hijo, va a pensar y va a actuar de esta manera. Me acepto tal como soy y tal como somos y reconozco mi identidad en Cristo sin la necesidad de compararme con otros. Ya vieron la dinámica, ¿verdad? Usted va a marcar, sea sincero, yo la hice. Miren, hay cosas en donde el Espíritu Santo tiene que trabajar conmigo. Hay orfandad en mi corazón. Lo hay. Y todos, algunos de nosotros vamos a tener algo. Pero demos gracias. Yo di gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu reveló esto a mi corazón y puedo estar consciente de que tengo que rendir cosas a tus pies de las que yo pensaba que no me afectaban en una comunión contigo ni con mis hermanos. Pero me he dado cuenta que sí, que hay algo que tengo que rendir. Cuando usted vaya a hacer su formulario, sea sincero. Y si usted piensa así, márquelo, marque el 1. Esto es algo bien personal. Esto es simplemente para que usted tenga un motivo de oración. Y en ese momento de intimidad, de comunión con Dios, como usted está haciendo, ¿verdad? Con esa plantita que está siendo intencional en echarle agua, al verla crecer, usted pueda ver el fruto del Espíritu Santo creciendo de una manera hermosa. Esto véalo como una oportunidad en donde el Señor nos ama tanto y tanto. Como yo les dije al principio, el Señor está preparando la iglesia, está preparando a su novia, está preparando a sus hijos para el regreso. Y esto es parte del proceso de santificación y purificación que Él quiere hacer en nosotros. Y si queremos vivir en comunión, tenemos que entonces poner nuestros corazones, confesar nuestras faltas y permitir que Dios sea en cada uno de nosotros. Este formulario usted no lo tiene que entregar. Vuelvo y le digo, esto es algo bien personal. Pero sí yo deseo, ¿verdad?, que usted pueda ser intencional en trabajarlo y que eso se convierta, como les dije, en un motivo de oración. ¿Está bien? Vuelvo y les dejo saber, las conductas que reflejan la separación de Dios es orfandad. Y las conductas que reflejan nuestra identidad de hijos es identidad de hijo. No basta saber que somos hijos, debemos vivir como tales y formar una cultura que lo exprese. Sentados a la mesa del Padre representamos familia. Actuemos con convicción, pero también con compasión, porque en la mesa del Padre no hay hijos aislados. Todos estamos juntos en la mesa. Cuando nosotras las madres preparamos la mesa, ¿verdad, Yolanda? Y vamos a servir comida, no dejamos que nadie comience a comer hasta que llegue el último. Hasta que llegue el último. Si están todos en la mesa, se sirve la comida. El Señor está haciendo exactamente lo mismo. Él está sentado y está esperando que todos sus hijos tomen su lugar para el servir la mesa y que podamos disfrutar en comunión. Entender que somos hijos redefine todo, nuestra relación con Dios y con su pueblo. Por eso es que el Espíritu Santo ministraba mi vida y decía, es que no estamos teniendo una convicción clara de lo que es ser hijo de Dios. Es que hay algo que se fracturó y lo podemos ver en Génesis. Una ruptura de Dios y el hombre, una ruptura entre el hombre y la mujer, porque dijo, la mujer que me diste. Hubo una ruptura entre el hombre y la creación, porque dijo, ahora va a ser enemistad el hombre y la mujer. Ruptura, separación, pecado.
Por lo tanto, nuestra responsabilidad es constantemente estar en comunión con Él. Y Romanos 12 describe cómo se vive esto. Busquen Romanos 12, yo quiero que usted se lleve esto para su casa. Y usted lea Romanos 12 porque ahí habla de la actitud del creyente y de nuestros deberes como cristianos. Romanos 12, actitud y deberes del cristiano, ¿ok? Romanos 12 nos dice que debemos vivir en humildad, servicio, amor sincero, oración constante y hospitalidad. Esta es la cultura de los hijos. Amor sincero, oración constante, hospitalidad, humildad y servicio. Y esto lo hemos reflejado en Hechos 2:42. Hechos 2:42. El versículo, la palabra que el Señor, con la que el Señor ha construido, todo lo que se ha enseñado en esta casa, todo lo que hemos puesto en práctica, nace de Hechos 2:42 porque este es el diseño de la iglesia. Y esto es lo que el Señor nos está invitando a vivir. Un diseño íntegro, puro, un diseño plasmado por Él. No tenemos que añadirle, no tenemos que buscar otra estrategia, no tenemos que tratar de cambiarlo, de manipularlo. Simplemente vivirlo. Hechos 2:42. Y dice, esta es mi versión favorita, dice TLA, y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Y decidieron vivir como una gran familia. Vuelve la palabra decidir. Decidir es pacto. Cuando usted decide casarse con su esposo, y cuando yo fui al altar con mi esposo, yo hice un pacto de alianza. Y yo decidí que iba a estar con él en las buenas, en las malas, en lo que me gustara, en lo que no me gustara, en la enfermedad, en la escasez. Cuando nosotros decidimos decidir ser familia, hay momentos en que van a haber cosas que no nos van a gustar. Hay cosas de mi lady que no me van a gustar. Hay cosas mías que a mi lady no le van a gustar. Hay cosas que van a comenzar a incomodarnos, pero la decisión nos lleva a pacto, y el pacto es a pesar de, porque va el amor por encima de todo. Va el diseño de Dios por encima de todo. Va mi identidad de hijo por encima de todo. Pero ¿qué sucede? Que cuando no aceptamos la identidad de hijo y comenzamos a vivir como huérfanos, nosotros entonces todo lo vamos a medir a través de ese espíritu de orfandad. Por ejemplo, si usted es una persona que constantemente ha estado luchando con el espíritu de rechazo, cuando usted venga a la iglesia y usted no sienta que lo abracen o que lo saluden, usted va a pensar que la familia de Dios rechaza. No es porque sea real, es porque el espíritu de orfandad que hay en usted lo hace ver de esa manera. Entonces por eso es que el Señor dice, para ser familia, tú tienes que aprender a ser hijo. Si no eres hijo, no vas a entender cómo vivir en familia. Y aún más, cómo vivir en hermandad. Porque cuando yo me casé, les voy a contar este chiste. Mi esposo le gustaba dormir poniéndose Vicks por todos lados. Y yo decía, ¿cómo es posible? Yo decía, Ey, aclara. Ey, ¿cómo que? mi amor, en la nariz, es una cosa bien, bueno. Y yo decía, pero no puede ser. Yo me casé con un viejito. Y el olor a Vicks era fuerte. Vieron cosas que empezaron a darse en nuestra relación en las que chocamos. Y eso fue cosas sencillas. Hay cosas que han pasado en nuestra relación, las cuales ha habido una fricción, en donde si nosotros dejamos que lo que es esa falta de cercanía de Dios domine nuestras emociones, ¿sabes qué iba a pasar? Él y yo no íbamos a estar juntos.
Era una separación segura. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros como iglesia de Dios. Nos afanamos y nos enfocamos tanto en las debilidades, tanto en lo que a este le falta, y somos fáciles en señalar y ver lo que le falta de Dios a la gente, pero no vemos la obra del Espíritu Santo en las pequeñeces, en los detalles que nos hacen crecer. Y tenemos que ser fiel a nuestro pacto. Cuando tú eres hijo, tienes un padre, ese padre te hace parte de una familia y esa familia te da hermanos. Y tiene que haber una fidelidad entre nosotros, una hermandad. Si eso no existe, no hay comunión. No hay comunión. Y Dios nos está llamando a la comunión. Dios nos está llamando a la comunidad, no al aislamiento, no al individualismo. A eso no. La adopción no es individual. Nos integra a una comunidad en donde aprendemos, crecemos y servimos. Yo soy hijo, pero tengo hermanos. ¿Ok? Usted es hijo de Dios, pero tienes hermanos. Que esa parte no se lo olvide. Porque la adopción no es para usted nada más. Ay, yo soy hijo. Ay, no. Tenemos hermanos. Y esta cultura no la define uno solo, ni nuestras emociones. Como yo decía, muchas veces definimos la cultura de la iglesia por lo que sentimos, por lo que traemos, por nuestros traumas, por nuestro espíritu de orfandad. Y medimos la cultura de la iglesia desde este lugar. Pero cuando hay una comunión pura, santa con Dios, nuestros ojos ven desde otro lugar, desde hijos de Dios. Todo debe pesarse en el cuerpo a la luz de la palabra. Necesitamos humildad para rendir nuestras convicciones, porque hemos sido construidos por doctrinas, enseñanzas totalmente lejos de la palabra. Hemos sido construidos y tenemos convicciones por nuestra cultura. Tenemos convicciones por lo que hemos vivido en familia y eso nos está moldeando, pero requiere humildad para renunciar a nuestras convicciones. A lo que por muchos años practicamos, creímos y entendimos que eso era así. No, hoy el Señor le está diciendo humildad. Humildad. Tenemos que rendir nuestras convicciones y recordar que hay un Padre guiando la mesa. Ser hijo no es solo un privilegio, sino un llamado colectivo. Ser hijo no es solo un privilegio, es un llamado, dígalo, colectivo. Somos familia con propósito, llamados a servir, a amar y a edificar. Somos familia con propósito, llamados a servir, amar y edificar. Siempre que actuemos, siempre que pensemos, siempre que venga algo a nuestra mente, en donde nos ponga en aislamiento, en donde nos lleve lejos de la comunidad, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Este pensamiento, palabra o acción nace de un corazón de hijo o de uno de huérfano? Siempre que nos movamos a actuar, a pensar, a hablar, ¿esto viene de un corazón de hijo o de un corazón de huérfano? La madurez espiritual, ¿cuántos quieren alcanzar una madurez espiritual? ¿Saben qué? ¿Sabes de dónde nace? Desde la capacidad de asumir nuestra responsabilidad. ¿Tú deseas madurez espiritual? Tienes que asumir tu responsabilidad como hijo. Tienes que asumir responsabilidad. Estamos llamados a vivir en comunión y nuestra responsabilidad es dejar las conductas que nos aferran a vivir en aislamiento y fuera del diseño de Dios para su iglesia. Si hoy el Espíritu Santo te está mostrando cuáles son esas conductas, es tu responsabilidad rechazarlas, no practicarlas más. Y de esa manera vas a alcanzar una madurez espiritual. Y de esa manera le vas a permitir a que el Espíritu Santo haga su obra completa en ti. ¿Queremos madurez? Tenemos que ser responsables. No nos toca a nosotros
no le toca a los líderes, no le toca al coordinador, no le toca al hermano que está a su lado, no le toca al pastor. ¿A quién le toca? Tú eres responsable de crecer. Aprendamos, este es el llamado de Dios para nosotros. Vamos a aprender a ser hijos. Y dile al Espíritu Santo, enséñame a ser hijo. Enséñame a ser hijo. Pero también déjale saber, enséñame a ser hermano. Yo quiero ser hijo, pero quiero ser hermano. Porque quiero que la familia viva en comunidad y en comunión con Dios. Mira, cuando tenemos mentalidad de huérfano, pensamos en nuestra necesidad. Quiere decir que si llegamos un día y la mesa no está servida o el café no está encendido a las máquinas, como pensamos en nuestras necesidades, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a enojar porque hoy no hubo mesa, hoy no hubo café. Y yo no puedo creer que hoy no tengan eso. Qué irresponsables son. Huérfano. Mentalidad de hijo. Espérate, vengo ahora, déjame ir al café, déjame traer. Y para que todo el mundo se siente a la mesa y disfrute de ella. Esa es la identidad de hijo. Disfruta compartir la mesa. Huérfano. Demanda ayuda. Hijo, sirve sin esperar nada a cambio. Huérfano, se defiende y se protege solo. No necesita a nadie. El hijo, él sabe de cuidado. Huérfano, se provee con esfuerzo y el orgullo. El hijo sabe que todo le pertenece. Porque tiene un padre que es el creador y dueño de todas las cosas. Huérfano, siempre pide prestado. El hijo siempre tiene para dar. Huérfano, hace lo que quiere. No rinde su voluntad absolutamente a nada. El hijo hace lo que ve al padre hacer. Así como Jesús que decía, yo voy a hacer lo que quiere mi padre. Lo que hace mi padre es lo que yo voy a hacer. Identidad de hijo. Huérfano, aparenta lo que no es. Vive constantemente en una apariencia, sin reflejar su vulnerabilidad, su corazón. El hijo es lo que el padre dice que es. Amado, aceptado, perdonado. Huérfano, exige, pero no se compromete. Es que tienen que hacer esto. Es que no hacen esto en la iglesia. Es que ese es el huérfano. El hijo ama la responsabilidad del reino. Ama la responsabilidad del reino. Huérfano, se justifica a sí mismo. El hijo clama por la justicia al padre. El huérfano busca ser amado constantemente. Nadie me ama. Nadie está para mí. El hijo busca a quien amar. Que mucho tenemos que rendir a Dios, ¿verdad? Que mucho tenemos que aprender. Que mucho necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuánta orfandad hay en nuestros corazones. Por eso la iglesia no sabe vivir como familia. Porque no hemos abrazado la identidad de hijos. Y estamos viviendo una orfandad que es un sistema y una cultura mundana. Una cultura del enemigo. Una cultura anticristo. Y no sabemos vivir como hijos. Somos hijos, esa es nuestra identidad. Dígalo, yo soy hijo. Esa es mi identidad. Pero también soy hermano. Esa es nuestra cultura. ¿Cuál es su cultura? Soy hijo y tengo hermano. Esa es nuestra cultura. Que esa cultura se impregne en nuestro corazón. Mira, más que la cultura de bandera. Esa cultura de bandera, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que hace? Nos aferra a esta tierra. Pone nuestro corazón a que amemos esta tierra. Pero la palabra de Dios dice que no somos de aquí. Que somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, la cultura a la que yo debo desear, practicar y amar es la cultura del reino. Y la cultura del reino me dice que yo soy hija, que soy hermana y que tengo un Dios que es Padre. Amén. Vivamos como tales, con convicción, con compasión y con el compromiso de reflejar al Padre en todo. Amén.
digamos al Señor, enséñanos a ser familia, como cantábamos el domingo. Yo cantaba esa canción el domingo y cuando dice enséñanos a ser familia, yo pedí, Espíritu Santo, por favor, enséñame. Enséñame a ser familia, enséñame a vivir tu palabra, tu pureza, tu integridad. ¿Qué es lo que quiere decir tu palabra cuando vivimos en comunión, en familia? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo rechazar? Esas son las oraciones que muchas veces no nos atrevemos a hacer, porque esas oraciones nos van a llevar a humillarnos. Son oraciones que llevan nuestro corazón al arrepentimiento. Y este es el mensaje del reino. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y este es el mensaje que el Señor está trayendo a su iglesia. Un mensaje en donde nos humillemos. Un mensaje en donde volvamos a Él y pongamos nuestra mirada en el cielo. Y dejemos de mirar las cosas de la tierra, como dice en Colosenses. Puesta nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así que, iglesia, si esto ha pegado a tu corazón tanto como lo hizo en el mío, porque ustedes no tienen idea de cómo yo he llorado en la presencia de Dios en la mesa, y yo sentía que el Padre y el Espíritu Santo hablaban a mi corazón, y yo tuve que humillarme y en humildad reconocer y decir, Padre, perdóname. Yo me arrepiento Padre, de no vivir bajo tu diseño, de no cumplir tu voluntad, de no ser representante, de no hacerme responsable de lo que tú nos has puesto en nuestras manos. Perdóname. Y ese es el mensaje. Dios está llamando a que su pueblo se humille, se arrepienta y viva de acuerdo al reino de los cielos. No de acuerdo al gobierno de esta tierra. El gobierno de los cielos. El cielo gobierna. Deja que el cielo gobierne en tu casa, en tus pensamientos, en tus emociones. Dejemos que el cielo gobierne en la iglesia, en nuestra comunidad. Es su gobierno, es su reino, y a ese reino nosotros pertenecemos. Cada vez que la gente dice, aquí decimos, hay un lugar en su mesa y es un lugar en su reino, pues tenemos que empezar a vivir el reino. Tenemos que empezar a practicar su cultura, porque si no, lo estamos invitando a un reino equivocado. Y la mesa, el reino de Dios es puro, es santo, es digno. Y nosotros tenemos la responsabilidad de representarlo exactamente como Él desea que lo hagamos, en la pureza y la integridad de su palabra. Así que, iglesia, si en tu corazón está ese peso de decir, Señor, enséñame a ser hijo, yo quiero que ahí donde tú estás, si tú te quieres arrodillar, si tú quieres bajar tu cabeza, mira ahí con tu Padre. Esto no se trata de algo que nosotros estamos pidiendo o exigiendo, un requisito para que seas parte de esta familia. No es parte de esta familia terrenal. Esto te lo está pidiendo el Padre. El Padre te está diciendo, esta es mi mesa y yo quiero que esto se dé en armonía, en comunión. Por lo tanto, aquí te presento la manera en la que vivimos el reino de los cielos. Y dile, Padre, enséñanos a servir en familia. No sé si, mi amor, puedes acompañarme en el piano y podemos cantar esa parte. Enséñanos a ser familia, y que mientras cantamos levantemos ese clamor a Dios y rindamos nuestros corazones. Llévate ese formulario toda esta semana y todos estos meses. Mira, rinde eso al Señor y permite que la identidad de hijo sea impregnada en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. A ser familia. Abba, Padre, enséñanos a ser familia.
amada, si tú quieres hacerlo, ponte sobre tus pies y vamos a hacer un círculo aquí juntos. Miren, yo quiero, y así, en silencio, sin música. A veces estamos esperando llamar a las emociones. Yo quiero que aquí todo el mundo esté bien atento, porque esto es un mensaje para la iglesia. Vamos a hacer un círculo y vamos a pedirle al Señor, juntos como iglesia, que nos despierte como iglesia. Este es el mensaje, uno de los mensajes más importantes para nosotros como iglesia. Si nosotros no comprendemos este mensaje, entonces nosotros tenemos que evaluar realmente si somos parte de este reino o no. Nuestros ojos humanamente siempre las van a estar puestos en el hombre. Y hay tiempo para todo. Una taza a la vez. Como dice parte de lo que es nuestra visión. Hay tiempo para gatear. Hay tiempo para comenzar a dar pasos. Hay tiempo para caminar. Hay tiempo para correr. Y dentro de la iglesia tenemos de todo. Hay unos que están gateando, otros que están dando pasos, otros que están corriendo. Pero cuando nosotros hablamos de ser hijo, no es porque simplemente lo estoy diciendo de labios, única y exclusivamente. Es que nosotros estamos llamados en ese pacto a tener y asumir nuestra responsabilidad como hijos. Pablo dijo, sean imitadores de mí como lo soy de Cristo. Y aunque no estamos hablando de protagonismo, estamos hablando de ser hijo. No es porque deseo que me vean, pero es necesario que me vean y puedan a través del testimonio identificar que hay todavía esperanza. Así que miren, esto es un llamado para aquellos que llevan mucho tiempo gateando en el evangelio. Es tiempo ya de que comiences a levantarte y a caminar. Esto es un llamado a la iglesia. Este tema de la comunión, si hay algo que ha despertado en los corazones de muchos, es el hambre y sed de relacionarse con el Padre y esto reflejarlo en comunidad. Pero sé también que han levantado en muchas paredes las cuales no habían identificado. Pero es tiempo para que, si el Señor a través de su Espíritu te las está mostrando, es tiempo ya de que el Espíritu Santo te está diciendo, hijito mío, ya has comido bastante baby food. Ahora es tiempo de caminar. Es tiempo de comenzar a dar pasos. ¿Ok? Así que nosotros como iglesia asumamos nuestra responsabilidad como hijos. Dios no quiere que seamos huérfanos. Nuestro Padre quiere que nosotros seamos hijos y no huérfanos. Que nosotros no seamos esclavos del pecado. Tú y yo no somos llamados a ser una fábrica de pecado. ¿Tú sabes lo que es una fábrica de pecado? Lo analizaste, lo pensaste, lo hiciste, te lo disfrutaste. Qué bueno es. No, sino que somos llamados al arrepentimiento. Estamos hablando de nuestra naturaleza, nuestras pasiones. Identifícalas como hijo de Dios. Tú sabes lo que le agrada al Padre y lo que no le agrada. Y aún así, no estamos hablando de una burbuja de perfección, pero los tiempos se acortan. Y nosotros como iglesia debemos seguir asumiendo nuestro llamado y nuestra responsabilidad como hijos. Hay una herencia hermosa para sus hijos. Y nosotros como iglesia somos llamados a anunciar las buenas noticias. Pero la mayor respuesta a nuestro papá, yo soy padre,
Cuando mi hijo no me obedece, me da dolor. Me frustro cuando doy una instrucción y aún veo una disposición de un hijo que obedece pero de mala gana. Porque la obediencia, ayer hablábamos aquí de la obediencia, comienza en el pensamiento, la palabra y la obra. Así que un buen hijo que ama a su papá lo obedece desde ahí, desde la esencia. Así que vamos a pedirle al Señor hoy: yo no quiero ser huérfano más. Y aquellas cosas, preséntalas ahí donde tú estás, delante de Dios. Dile: Señor, yo quiero ser ese hijo el cual a ti te agrade. Oh, Abba, Padre, enséñanos cada día a ser más esos hijos y hijas dispuestos a asumir su responsabilidad en este reino. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros te pertenecemos a ti, Señor Jesús. Es tu reino el que gobierna. Es tu reino, que es un reino para siempre, eterno, para siempre. Oh, Padre, gracias por ese regalo hermoso. Oh, por tu heredad, Señor, por darnos propósito, identidad. Gracias, Padre, porque nos recuerdas una vez más, Señor, que el individualismo no proviene de ti, no es un diseño ni idea tuya. Así que como hijos, hoy nosotros abrazamos la comunión, la abrazamos, y ayúdanos, oh Señor, a poder reflejarla, y aun cuando llega el pensamiento que va a llegar aún de nuestra naturaleza, cuando nos sintamos solos, que podamos, Señor, en ese momento reconocer que no somos huérfanos. Ayúdanos a ser proactivos, siempre proactivos, a servir con un corazón humilde. Si no me llaman, yo llamo. Aquí estoy. Si yo siento que seamos ligeros, Señor, antes para traer cualquier disensión, sino que nosotros seamos ligeros a reconciliar conflictos. Que seamos proactivos como hijos para que guardemos y cuidemos la unidad del cuerpo. Porque la artimaña del enemigo es destruir la iglesia para que no podamos cumplir nuestro propósito. Así que, Padre, que tengamos ese discernimiento y podamos obedecer desde la esencia, desde el pensamiento, y que se reflejen fruto de tu espíritu para que otros puedan verte. Oh, ese es nuestro anhelo hoy como iglesia local. Te amamos, Dios. Te amamos y te bendecimos, Padre. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos asumido actitud de huérfanos. Perdónanos. Nos arrepentimos, oh Dios. Y ayúdanos a abrazar, Padre, tu identidad. Abrazarla, porque somos tus hijos. Y tú nuestro Abba. Te amamos en el nombre de Jesús. Y su mesa dice amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Oh, te adoro. Maranata, familia, Dios me los bendiga. Salúdense en el amor del Señor. Amén.